Na 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 na. Na 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 na. Hoy Frida y Violeta fueron a la casa de Mercedes. Frida llevó las pinturas y Violeta cascabeles. Mercedes abrió la puerta, cocinó unos pasteles. Violeta y Mercedes cantan, Frida les hace un retrato. Mercedes tocando el bombo, Violeta fue carraspeando. Y entre música y colores se pasaron el rato. Mercedes, Frida y Violeta, Argentina azul y blanca, México lindo cielito, Chile hermana de mi patria, la misma sangre comparte y es latinoamericana. Na 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 na. Na 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 na. Frida y Mercedes le juegan una broma a la Violeta. Ataron su guitarrita a la cola de un cometa, pero la guitarra vuelve, ríen las tres contentas. Violeta y Frida saludan, llegó Chabela por ellas. Trajo 3 ramos de calas para las flores más bellas. Mercedes se pone el poncho y se van a la peña. Mercedes, Frida y Violeta, Argentina azul y blanca, México lindo cielito, Chile hermana de mi patria, la misma sangre comparte y es latinoamericana. Y es latinoamericana. Y es latinoamericana.
Este 31 de marzo nos encontramos con un sabio de la tribu, nos encontramos con un filósofo, escritor, musicólogo, profesor universitario de estética, don Gastón Sublet. Conté yo una experiencia mía del lago Conguillío, cuando yo me senté en la postura del loto a meditar frente al lago Conguillío, y al frente tenía un bosque de araucarias milenarias y sobre ellas la cordillera nevada. Y dije, esto es lo más hermoso que he visto en mi vida y quisiera que esto no terminara nunca. El pituco fue aprendiendo en la Academia Proleta, se convirtió en profesor, en filósofo y profeta. Aquel pituco de mierda tratado de mequetrefe terminaría de quimche y güenuy de su güeñefe. Quimche sabio, güenuy amigo y güeñefe ladrón asaltante. ¡Oh, qué maravilla! Oye, pero yo necesito escrito. Sí. Hola, vamos a reiniciar nuestros ciclos en 2021. Queremos saludar a toda la comunidad, primero de la Villa O'Higgins, en segundo lugar a toda la comunidad escolar del Colegio Sol del Illimani, a nuestros y nuestras estudiantes, profesores, profesoras, personal auxiliar, en fin, y desde luego esta es una conversación que nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y creo que es un logro muy grande para los estudiantes y la comunidad de nuestro colegio. Estamos en Limache, en la casa Quinta Preciosa, donde vive don Gastón Sublet, filósofo, musicólogo, bueno, una persona que ustedes van a conocer. Muchas veces nos vamos en decir muchos títulos, pero cuando uno conoce a las personas, todos esos títulos se transforman en un ser humano sensible y consciente de convivir con otros seres humanos. Gastón Sublet, queremos comenzar esta entrevista agradeciéndole esta disposición para participar de la comunidad del Colegio Sol del Illimani. Yo me siento muy honrado que me hagan esta entrevista con esa finalidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa es la finalidad. Nuestro colegio ha tenido un importante logro en el crecimiento humano de nuestros estudiantes. Yo quiero preguntarle en primer lugar su opinión sobre la educación. Hemos tenido la impresión que la educación ha sido más amaestramiento que educación realmente. ¿Cómo ve la problemática de la educación chilena y sobre todo de la educación pública en Chile? Sí, es tradicional que los alumnos en general de la educación superior, por ejemplo, sientan que hay un gran vacío en la educación. Los preparan para insertarse en un sistema que es cada vez menos humano. Entonces muchos de ellos me preguntan a mí, ¿quién me enseña a mí a ser persona? ¿Quién me enseña a mí a ser un hombre confiable éticamente? Es eso. ¿De dónde puede salir eso? Para eso me dejan abandonado a mi suerte. Si tengo suerte de conocer gente virtuosa, recibiré una buena influencia, pero no todos tienen esa suerte. Viven entre gente astuta, gente logrera, gente arribista, discriminadora, egoísta. Entonces no reciben buenas influencias. Entonces dice, ¿por qué la universidad misma no me da esto? Porque en mi familia no me lo han dado. Mi padre y mi madre están separados, por ejemplo, en la mayoría de los casos, y tienen mucho trabajo, no tienen tiempo, viven en el día a día de este mundo acelerado, donde da la impresión
que los valores fundamentales de la vida humana no tienen cabida. Por ejemplo, el hecho de que la reflexión, que era más posible en otros tiempos, haya desaparecido para transformarse solo en cálculo, puro cálculo. Entonces, yo creo que todas las instituciones de educación superior y media están en una gran deuda con la sociedad. Lo que se estudia no es formativo, es informativo, es preparar a una persona para entrar en la máquina del mundo. Ahora, esa máquina del mundo ya está mostrando que está destruyendo al mundo, que está confundiendo a la gente, que está violentando la psique humana y produciendo un tipo de hombre que da la impresión de ser cada vez más loco en el fondo. Un tipo de ser humano cuya vida se ha empobrecido, porque cuáles son los pilares en que se asienta el actual modelo de civilización. Son dos pilares nomás, es la economía y la tecnología. Entonces, una cultura que se reduce solamente a tecnología y economía ya no es una cultura humana. Entonces, no respiramos una cultura humana, no existe la atmósfera de una cultura humana. Y sin darnos cuenta, los valores desaparecen. Entonces, ese es el gran vacío de la educación. Y ese es un problema que enfrentan todas las universidades y todos los colegios del mundo. Ahora, no es que se esté acusando específicamente a las universidades chilenas, porque el mismo problema se da en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Norte de África, Japón, en cualquier parte, ¿no es cierto? Las exigencias de un mundo puramente económico y tecnológico son tan grandes que absorben totalmente al hombre. El hombre no tiene más tiempo que para eso. Por ejemplo, mi hija menor, muy interesada en problemas de la mujer en la sociedad actual, fue a China y pidió ser llevada a uno de esos galpones donde trabajan puras mujeres. Y la llevaron a un galpón donde había 2.000 mujeres jóvenes entre 25 y 18 años. Y le permitieron hablar con una de ellas, con un intérprete. Y ella le preguntó, ¿cuántas horas trabajas? 10 horas. ¿En qué consiste tu trabajo? Que mi compañera me pasa una pieza o maquinita electrónica muy delicada y yo le pongo este tornillito y este resorte. ¿Y dónde duermes? En un cubículo. Me pasan a buscar, me sacan con una grúa, me llevan a un bus, llegamos todas muy temprano y tenemos un pequeño recreo para almorzar y después continuamos y nos llevan después donde nos alojamos. Y tus padres, tu familia viven a 1.000 kilómetros de aquí y cuando los ves, una vez al mes nomás. Bueno, eso es lo que es el mundo de hoy, ¿no es cierto? Claro que es un caso muy grave ese. Sí, sí. Es la esclavización total de un pueblo para poder quebrar todos los récords que transforman a la China en una gran potencia, incluso superior a Estados Unidos, con una mano de obra mínima. En Estados Unidos no se puede, habría que pagar mucho más. Por eso, ¿no es cierto? El pueblo chino acepta este sometimiento. Ahora, esto que estoy diciendo de los chinos lo digo para casi todo el mundo, ¿no? Solo que ahí se da en forma un poco más grave, digamos, ¿no?
Es una exageración de lo que vive el mundo. De lo que vive el mundo, Sí, exactamente. y de lo que vive Chile también. Sí, Esta religión del crecimiento económico, este dogma del crecimiento económico, que no tiene fin. Y además creo que uno de los problemas más graves hoy de la humanidad no es la velocidad, sino la aceleración. la aceleración, justamente. Byung-Chul Han, este pensador joven coreano, escribe en un libro maravilloso que se llama El aroma del tiempo, de cómo el hombre de hoy, en una civilización puramente económica y tecnológica, necesariamente tiene que acelerar los procesos. El crecimiento exige la aceleración. Adelantarse al otro, un mundo competitivo necesariamente es acelerado, uniformemente acelerado. Sí. Esa aceleración te divorcia de la realidad. No es la realidad no es con esos patrones de tiempo, no es así la realidad. Entonces ya tú no tienes acceso a lo real, tienes acceso nada más que al proyecto, a la ejecución del proyecto y el tiempo que el proyecto toma en ser realizado, nada más. Y eso no es lo real. Entonces, aplicado eso a la naturaleza, significa que tú ves el mundo natural solamente como recurso. Como recurso. Y eso significa que al ser solamente recurso, el árbol es solo madera. El río es solo energía. Energía, claro, energía. Entonces se pierde la noción primero, de la vida, de los seres vivos y de la interrelación de todos los elementos vivos de la biosfera. Se pierde eso. Entonces yo creo que es el peor momento que se ha vivido en la historia de la humanidad, lo cual me autoriza para decir que en la evolución del Homo sapiens el dinero ha sido el más grande de los obstáculos. ¿Hay una salida o no? ¿El arte es una salida? Mira, yo creo que para el sistema no hay salida. Yo creo que esto se va a seguir degradando. Ahora, ¿qué viene después? Yo creo que lo que viene es un nuevo paradigma, donde todo lo que se ha desconocido, lo que se ha dejado atrás, se reconsidera. Por ejemplo, la estética. El mundo actual prescinde de la estética. Las ciudades ahora son bloques habitacionales que no tienen por qué ser estéticos, son solamente funcionales. Monstruoso, claro. Crean un entorno donde lo estético no existe y crea un estado de desolación frente a ese paisaje. Puede que la persona se lo eche al hombro el problema y ni siquiera lo haga consciente, pero eso lo sigue envenenando por dentro. Por eso en los lugares donde prima este entorno puramente utilitario es donde se dan los casos más numerosos de delincuencia, de aberraciones morales y de suicidios y de enfermedades nerviosas. Fíjate lo que pasó en París. París no acepta que se hagan edificios en altura en todo el área de la ciudad tradicional, sino que se crea un París número 2 que ni siquiera usa el nombre de París, le ponen una L entre medio, Paris 2. Ya, ahí usted construye el edificio que quería hacer en el centro de París, construyelo allá, que tenga 90 pisos, me da lo mismo. Ya. Ahora se creó el Paris número 2. ¿Y qué pasa en ese París? En ese otro París, el mayor índice de suicidio de Francia, y sobre todo de gente joven.
Por ejemplo, matrimonios jóvenes que en su mayoría compran o arriendan esos departamentos. Él se va al trabajo en París, ella se queda sola y se tira por la ventana finalmente, ¿no es cierto? Que eso es mucho, muy numerosos los casos. Entonces, claro, el nuevo paradigma rehabilita este universal que se llama la belleza, la estética. Entonces de ahí tu profesión, la música, la creatividad musical, la práctica musical, es parte de una educación, es parte de la educación del ser interior en el fondo. Con la música el ser interior despierta. Está dormido con esta mecánica, con este mundo, con este monstruo mecánico. Ya con la música y la poesía, el ser interior despierta. Y también la sabiduría. De ahí que con nuestro compadre Fidel Sepúlveda nos propusimos crear cátedras de sabiduría chilena de tradición oral, basada en toda la tradición oral chilena, especialmente el refranero y las narraciones, ¿no es cierto? Sí. También el canto a lo divino, el canto a lo humano. ¿Cómo llegó a lo popular? Las fiestas. Bueno, para eso fue Violeta, ¿no? Mi maestra en ese sentido fue Violeta. Y Violeta es la que me metió en la cultura popular, porque ella no recopilaba solo canciones, sino que todo lo que escuchaba, dichos, anécdotas, cualquier cosa, cuentos. Ella me contaba estos cuentos. Ahora, después yo los vi en las grandes antologías de don Ramón Laval, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Todo eso contribuye a despertar el alma dormida de nuestro pueblo. Yo creo que Violeta llegó en un momento extremadamente oportuno, porque la mayoría de sus informantes fueron ancianos que estaban muy cerca de la muerte y se pueden haber muerto con todo su repertorio y que nadie se los recogió. Ella llegó en un momento muy especial en que el progreso técnico de Chile y la hegemonía de las empresas estaban cambiando muy rápidamente nuestro paradigma cultural tradicional. Y esa tradición estaba amenazada de muerte. Entonces Violeta, al recoger esto y caminar por todas las provincias con su guitarra, yo creo que hizo una labor providencial en el fondo. Ahora, no creo que es la única persona que ha hecho eso, pero fue la más importante, creo yo. También su comadre Margot, sí, también lo hizo, ¿no? Y sus discípulos más importantes de esa época, como el Negro Pavés. El Negro Pavés, que desenterró Chiloé. Y Gabriela Pizarro. Claro. Claro. Bueno, yo fui muy amigo de toda esa gente, gracias a Violeta. Y conocí la cultura tradicional de mi pueblo. ¿Existe una posibilidad en Chile de construir este Chile que tenga en cuenta esa diversidad? Una nueva constitución es una plataforma que permitiría corregir grandes defectos de la organización de nuestra sociedad, porque la mayoría de los constituyentes quieren una sociedad inclusiva, ¿no? Quieren una sociedad que no discrimine, quieren una igualdad real, o sea, quieren una auténtica democracia, porque no vivimos en una auténtica democracia, ¿no? Eso es lo que quieren. Y yo creo que eso ayudaría. No creo que una constitución pueda solucionar
todos los problemas. ¿eh? Pero es una plataforma importante para que el poder económico no siga adueñándose del país y destruyéndolo en el fondo. Yo pedí las estadísticas últimamente a Juan Pablo Rego del problema del bosque chileno y me dijo, mira, de toda la cobertura que tenía Chile de bosques, solo queda el 15%. ¿no? Y de ese 15%, solo la 10ª parte está protegido. El resto, o sea, el 90%, está expuesto a la destrucción, a la depredación, sobre todo del negocio de la leña. ¿no? O sea, de la madera, claro. De la madera, sí. No, pero sobre todo la leña. Ah. Se destruyen los bosques nativos para la leña. Para hacer leña. Para hacer leña. No, claro, también arrasan con bosques nativos para plantar especies exóticas claro. de rendimiento rápido, ¿no es cierto? Claro. Ya, entonces, yo vuelvo a lo de la nueva Constitución. La nueva Constitución es una plataforma que corrige esos vacíos, esos defectos de desigualdades, de discriminación, de abuso de poder permanentes. Por ejemplo, lo que hacen los municipios con el patrimonio urbano y el natural de las comunas. Están destruyendo Chile. Aquí en Limache, con un plan regulador de hace más de 30 años, que les permite a las inmobiliarias hacer cualquier cosa. Y hasta ahora ya se ve cómo comienza el plan para transformar Limache y quitarle su apariencia y el valor de su patrimonio urbano y natural, suprimiendo incluso las áreas verdes. Y cómo esto es negocio inmobiliario y no viviendas sociales. Y eso está esperando. Eso está esperando. Y hay un reglamento de evaluación de impacto ambiental que tiene un artículo transitorio que fue hecho en favor de las inmobiliarias, ¿ah? Que todas las comunas que tengan un plan regulador anterior a 1994, que no haya cambiado, se considera ya que todas las construcciones que se intenten hacer, ya sea en la arteria principal o en los barrios, no deben pasar por el proceso de la evaluación ambiental. Eso es entregarle las comunas en bandeja a las inmobiliarias. Ahora, ¿quién redactó ese artículo transitorio que es inconstitucional y que todavía está ahí, ¿no es cierto? Y se sigue invocando? Por eso tenemos un recurso en este momento para declararlo inconstitucional. Por eso se han podido hacer las brutalidades que se siguen haciendo. Eso se hizo expresamente en favor del negocio inmobiliario. Ahora, no quiero saber qué presidente lo hizo o lo permitió. No me voy a encontrar con una sorpresa desagradable. Pero no cabe duda que la estructura legal, a partir de la Constitución y toda la estructura legal, determina mucho el destino del país. Pero creo que se descuida la estructura cultural. Eso. Se descuida la estructura cultural porque ni las mejores leyes van a poder hacer bien en un país que no tiene cultura de protección, que
que no tiene cultura de integración, que no tiene cultura de diversidad. Claro. Entonces ahí es donde volvemos de alguna manera, y yo creo que la política, la buena política, coincide mucho en los grandes términos con la cultura. Pero esta cultura, esta política utilitaria, esta política líquida que le llaman ahora, la política no puede ser líquida, tiene que ser sólida. porque líquida va para cualquier lado. Bueno, pero esta política líquida al final, y utilitaria, y corrupta también, no puede convivir con una cultura Humana. humana, sí. Claro, no puede. Bueno, esa cultura era la tradicional chilena. Exactamente. En ese sentido, bueno, definamos primero la cultura, ¿no? Sí, Yo creo que sí. la cultura es la estructura interior de los pueblos. Por ejemplo, hoy día se dan barrios donde los hombres están juntos, pero no son comunidad. ¿No? No tienen nada que ver uno con otro. Exactamente. Cada uno vive su vida. ¿Ya? La cultura permite que se formen comunidades. ¿Por qué? Porque se comparte una interioridad en los valores. ¿No? Eso. Y eso, bueno, históricamente, ¿no es cierto?, provenía del carácter cristiano de nuestra cultura. Los valores los tomábamos del Evangelio de Jesucristo. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. O sea, respétate a ti mismo como respetas al prójimo. La idea extraordinaria que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, por Claro. tanto, esencialmente iguales. Exactamente. Ya, entonces, de ahí salieron las costumbres, los usos y costumbres de nuestro pueblo. ¿Ah? Ahora, si hubiéramos vivido en la China, lo tomaríamos de Confucio, o de Lao Tse, o del Libro Rojo. También, Claro. ¿no es cierto? Que tampoco se respeta hoy día. Bueno, entonces esa cultura nuestra era realmente comunitaria, y esas comunidades solo se forman cuando los individuos, las familias, comparten una misma concepción del mundo que emana de verdades trascendentales que fueron como colocadas como piedras angulares cuando se inició esa nación. Ya, eso es muy valioso. Y eso es lo que ha ido muriendo. La lógica de los negocios, la televisión por un lado, la publicidad, la hegemonía del poder económico en las decisiones políticas. Eso ha ido acabando con los valores interiores que hacía que nosotros como decir, constituyéramos comunidades. Las comunas eran comunidades. Claro. Y hoy día las comunas no son comunidades. Exactamente. Creo que la nueva Constitución, porque hemos exacerbado la protección del individuo Claro, y hemos olvidado la protección de las comunidades. claro. Y el ser humano como individuo es muy frágil. Muy frágil. Como comunidad es muy fuerte. Claro. Fíjate, esto viene de la filosofía utilitaria inglesa. En eso Inglaterra es la culpable de haber difundido en el mundo entero esta filosofía de la generación de riqueza como finalidad de la vida. Como finalidad de la sociedad. Claro, es increíble eso, ¿no es cierto? Toda la verdad está en la Biblia, decía Bacon. Por tanto, no pierdan el tiempo de buscar la verdad conforme a sus aptitudes mentales, intelectuales, sino que esa energía úsenla en el progreso de las artes útiles y el comercio, ¿verdad?
Ya, eso es después. Por tanto, la generación de riqueza es La razón de ser. la razón de ser y la actividad específica de la nación. Muy circunscrito a la Gran Bretaña todo esto, sin importarle mucho el resto del mundo, ¿no es cierto? Era la preparación del imperio, en el fondo, ¿no? Después viene Calvino, o antes tuvo Calvino, diciendo de que la riqueza es un signo del favor divino, y que la pobreza es reprobación divina, ¿no? Y después viene Adam Smith y se dice la sociedad de la Gran Bretaña no es de comunidades ni de familias, sino de individuos. Aquí caemos en el tema, ¿no es cierto? De individuos, porque la actitud que genera riqueza es autorreferente, porque la solidaridad no vende. Claro. Bueno, ahí tiene una doctrina que yo considero, yo la considero demoníaca, esa doctrina, y se difundió por todo el mundo. Eso es lo que tú constatas al decirme lo que me decís sobre solamente somos individuos. Las comunidades murieron. Entonces el esfuerzo de la nueva Constitución es reparar eso. ¿Y cuál es el rol de América Latina, con todas sus contradicciones, con sus capas incomunicadas, sus capas culturales incomunicadas, en elaborar un pensamiento filosófico nuevo para el mundo? Porque nosotros somos por formación hijos de la filosofía griega y del desarrollo de la cultura occidental, digamos, europea. Sí. Sin embargo, hemos aplastado y hemos ignorado una riqueza filosófica y cultural enorme que tienen los pueblos originarios. Eso, ahí está. Yo creo que a nosotros nos queda todavía una reserva de humanidad. En todos los países latinoamericanos, aún los más corruptos como México, el hombre medio tiene una reserva de humanidad que ya la civilización europea o anglosajona ha perdido mucho. Ahora, crea gente buena en todas partes, esa es la verdad, crea gente buena en todas partes. Pero me da la impresión de que Latinoamérica tiene una reserva mayor. Los países orientales han sido muy sacudidos, cambios tremendos que han convertido el hombre medio de la China del siglo XVIII. Todavía tenía esta moral confuciana de ama a tu prójimo como a ti mismo. Todavía lo tenía, y los misioneros católicos que iban para allá, jesuitas sobre todo, se admiraban de la calidad humana del chino medio, de las familias y del papel de la abuela, por ejemplo, como madre o supermadre de la comunidad, de la célula familiar. Pero en este momento yo creo que es Latinoamérica que tiene esa reserva, que hay que salvarla, porque la están tratando de ahogar. América, no invoco tu nombre en vano, decía Pablo Neruda. Ya, entonces, ¿qué estaba constatando? Estaba constatando que un poder básicamente tecnológico y económico estaba acabando con todos nuestros valores tradicionales, ¿no es cierto? Ahora, fíjate tú, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, un papa en una encíclica que debe ser leída por todo el mundo, pone a los indígenas como ejemplo. Nunca se había visto una cosa así. El ejemplo era el español que venía a evangelizarlo, porque él estaba sumido en un mundo diabólico, pagano, del cual no se podía esperar nada bueno. Ahora es al revés. Es el cristiano el que perdió los valores
que le permitía defender la naturaleza. Y hay que apelar ahora a la sabiduría indígena para saber cómo hacerlo. Y el Papa lo hace notar y lo apunta con el dedo. Entonces es una cosa muy notable esto. La inclusión, el espíritu inclusivo de la nueva constitución incorpora a los indígenas, porque la sabiduría indígena es de un valor incalculable. Sí. Incalculable. Yo lo dije un día en una entrevista que causó mucho revuelo, porque conté yo una experiencia mía del lago Conguillío, cuando yo me senté en la postura del loto a meditar frente al lago Conguillío, y al frente tenía, en la otra ribera, tenía un bosque de araucarias milenarias, y sobre ellas la cordillera nevada. Y dije, esto es lo más hermoso que he visto en mi vida, y quisiera que esto no terminara nunca. Entonces, cuando salí del Parque Conguillío, me dijeron, hay un libro donde los visitantes dejan su impresión por escrito. ¿Quiere usted escribir algo? Entonces, escribí lo siguiente: ahora entiendo que defendían con tanto coraje y qué más, insistencia, ¿ah? Ellos defendían el paraíso. Entonces esto se difundió por todo Chile, y de todas partes me empezaron a llamar por teléfono, a hacer entrevistas. Usted dijo que los mapuches defendían el paraíso. Sí, eso dije yo, pero es extraordinario. Ellos mismos se sintieron muy tocados por esta... Ahora, yo creo que no es una figura literaria, ¿eh? Yo creo que es verdad. Defendían el paraíso. No tenían urbanización, ¿ah? Tenían un arte más sencillo que el arte de los imperios, pero un arte muy vigoroso, a pesar de sus sencillez, y vivían totalmente insertos en el orden natural. Ahora, ¿qué te dice la antropología moderna? Que vivir inserto en el orden natural exige un grado de alerta psicológico y de sabiduría mucho más grande que para ser un hombre medio de cualquier ciudad moderna. Entonces la sabiduría mapuche, particularmente la mapuche, yo diría de cualquier etnia, ¿no es cierto?, pero lo que tenemos más cerca es la sabiduría mapuche. Debe ser estudiada en los colegios. Entonces, así como con Fidel Sepúlveda creamos cátedras para la sabiduría criolla, folclórica, también paralelamente debe crearse una cátedra que estudie la sabiduría mapuche, y yo creo que debe ser inserta en antropología y en filosofía en las universidades. Sí. Y para eso hay que preparar profesores que estén muy de a caballo, que hayan hecho una investigación en terreno. Sí, bueno, y preparar profesores, no solamente los nuevos profesores, sino reciclar a los profesores que tenemos y que han sido también tan postergados, tan mirados en menos también en su importantísimo... ¿Cómo me llamó la atención a propósito de Neruda, en tu libro sobre el memorial de Isla Negra? Dos cosas. Una, cuando dice que nadie lee poesía en Chile, que ya nadie lee poesía. Sin embargo, hay mucho poeta, no sé, seguramente nadie los lee, pero sí. Se escuchan entre ellos, pero no se escuchan, sino que esperan su turno para leer. Sí. Y regalan ejemplares a determinadas personas. Sí. Y la otra, hay un término que me gustó ahí, que era la ontoescritura. La ontoescritura. Y que me llevó a pensar en tu cercanía, bueno, con la filosofía, con los griegos, digamos. Usas una palabra griega, y para que en general la ontoescritura no la encontré en ninguna otra parte clasificada.
¿Cuál es la relación con Grecia? ¿Cuál es la relación con el saber? ¿Por qué saber? ¿Por qué esta aventura maravillosa del conocer? Lo digo respecto a Grecia, pero también lo digo respecto de la necesidad que tenemos del mito. O sea, son los mitos los que fundan comunidades. Claro, exactamente. Y los mitos son de hace muchos miles de años. Sí. Ahora hay mitos inconscientes en la época moderna. El crecimiento, por ejemplo, es un mito. El progreso es un mito. La seguridad. La gente no se da cuenta. ¿Por qué los mitos y por qué también el conocer? ¿Por qué usas tú, por ejemplo, una palabra de origen griego, Sí. que lo dominas seguramente por la filosofía? Pero, ¿dónde está el juego? Estamos hablando para estudiantes, digamos. ¿Dónde está el juego del lenguaje? ¿Dónde está la aventura también del conocimiento, del conocer, de saber algo de griego? Mira, partamos por el principio. La antropología moderna ha rescatado la figura de nuestro antepasado paleolítico. Se piensa que es un animal. El antropólogo Noah Harari, que escribió un libro que tuvo un éxito tremendo a nivel mundial, que se llama De animales a dioses. Entonces habla de lo que la antropología moderna sabe ahora ya como datos ciertos sobre el hombre desde hace 30.000 años. ¿No? Dice que para poder vivir en comunidad y sobrevivir en un medio en que no existía ningún elemento de la civilización, nada, ninguno, se requiere una sabiduría enorme, un conocimiento del entorno completo, de las hierbas, de las plantas, de los aumentos o disminuciones de temperatura, de los sonidos. Eran recolectores y cazadores. Estos frutos maduran en esta región, pero sabemos de que tenemos que desplazarnos porque son todos itinerantes, ¿no? Porque en otra parte habrá otro tipo de fruto que ya empieza a madurar en esta época del año, y además emigran animales que nosotros cazamos, y ya saben dónde emigran y cómo seguirlos. Cualquier ruido puede ser interpretado antes que ocurra, por ejemplo, el asalto de una serpiente o de un león. Y así va aumentando esta visión horizontal del mundo. Finalmente, la conclusión a que llega Harari y también Morris Berman, otro antropólogo judío norteamericano, es que el hombre del Paleolítico es el hombre mejor informado que ha existido en el historial humano de todos los tiempos. Y en una condición física además extraordinaria. Extraordinaria, claro, porque no existen las pestes. No existen las pestes. El conocimiento de las plantas era completo. Ahora, si no lo conocían es porque le iba la vida en eso. Entonces, ese conocimiento que se basaba también en una dualidad, en una dialéctica de lo oscuro, de lo claro, de lo cálido, de lo frío, ¿no es cierto?, de lo distante o cercano, ¿no? Todos los pares de opuestos, de lo fuerte o de lo suave, ¿no? Esa sabiduría es la sabiduría original de la especie humana. Ahora, el taoísmo chino sostiene que es la más alta sabiduría que ha tenido el hombre nunca, que es muy superior a la del hombre civilizado. Ahora, perdida esa sabiduría, ahí viene el problema. Y nunca se sabrá por qué.
Y ese es el mito de la caída original, ¿no es cierto? Que es la versión hebrea del asunto, porque hay una versión china también. Y una versión india también. Que la virtud se fue perdiendo gradualmente, ¿ya? Y junto con perder la virtud se perdió el conocimiento. Entonces se perfeccionó el lenguaje, vino la revolución agraria, el hombre se dio cuenta de que podía producir alimentos sin necesidad de recorrer el entorno lejano. Entonces nació la propiedad del suelo, la propiedad territorial, nacieron los cultivos racionales en gran escala. Ahora el poblado, por tanto el comienzo de la ciudad, ¿no es cierto?, y de la vida sedentaria, la necesidad de proteger lo que se tiene, porque otros que no son sedentarios vendrán tal vez a quitarte tu cosecha. Entonces nacen las Fuerzas Armadas y se multiplica la población y vienen las transgresiones. Viven encerrados en una ciudad, por tanto ahí puede haber transgresiones a la ley que rige el comportamiento. Por tanto, dictamos la ley ahora, la ley es conocida porque está escrita, y nace la ciencia, nacen los oficios, ya empieza la edad del bronce, el hombre descubre los metales. En la Biblia ese es Caín, ¿ya? Y Caín significa herrero, por tanto el que cultiva la metalurgia, además es agricultor y el que construye la primera ciudad. Es la versión bíblica de la revolución agraria en el fondo, y tal vez nunca la iglesia lo ha mirado con esos ojos, ¿no es cierto? Y empieza la explotación del hombre por el hombre. Empieza el más inteligente, el más astuto, pone a su servicio a los menos astutos, a los menos inteligentes. Ya, entonces tenemos finalmente la sociedad que tenemos de hace 5.000 años, porque ahí nació la historia. Pero la revolución agraria es como del 12.000, 13.000 antes de Cristo. Pero ahí se perdió esa sabiduría enorme que debía tener obligadamente el hombre del Paleolítico. Y el hecho que hubiera hecho esas maravillosas pinturas te revela un contexto cultural mucho más rico que el que nosotros sospechábamos. Ahora se encontró una quena también. En la última, hace 8 años, se encontró una quena en la última cueva de Francia y se tocó, era de hueso. Y el antropólogo que la descubrió la tocó. Claro que tuvo el mal gusto de tocar el himno nacional de Estados Unidos en esta quena. No puede ser. Eso hice, yo lo vi en un documental. Cuando sacaban esta quena de hueso con 4 orificios y la boquilla de quena. Y la boquilla, claro. Total. Sí, entonces, por eso te digo yo, partamos por el principio. Cuando se perdió esta sabiduría, hubo necesidad de crear una ciencia, de empezar a redescubrir el entorno de las ciencias naturales, por ejemplo, como fue el caso de los naturalistas del siglo XIX, ¿no es cierto? Como Darwin, entre ellos. Sí. El hombre se separó peligrosamente de la naturaleza al encerrarse en ciudades y al pensar que esa es la forma más humana de vivir. Pero el hombre medio es ignorante y el hombre medio del Paleolítico no era ignorante, era muy sabio. Y tenía una visión horizontal e integradora del mundo, inclusiva. Ya ahora el hombre medio es ignorante y se crea como decir, el grupo privilegiado de los que saben y el prestigio del saber. Y nace justo con el prestigio del saber, nace el poder para poder controlar esta sociedad que ahora tiene una ley escrita y
se dan casos de transgresiones graves al derecho y a los derechos humanos, digamos, también. O sea, la ciudad es la que ha creado las aberraciones morales del hombre. En general, el mundo rural es mucho más moral que el mundo urbano. Y no hay inmoralidad entre los indígenas, no existe la inmoralidad. Pueden existir cosas que a nosotros nos choquen, sí, pero la inmoralidad en el sentido que se da en la ciudad no existe. Ahora tenemos que saber, porque hemos perdido la sabiduría y sabiduría natural. Tenemos que reciclarnos de nuevo, volver a conocer lo que se conocía del entorno. Y parece que la humanidad moderna no quiere conocer, quiere explotar y dominar. El conocer demasiado los ecosistemas llevaría a la ecología, llevaría a la oposición ecológica al desarrollo. Entonces, claro, hay dos vías, ¿cierto? Recuperar el saber perdido y olvidarlo para poder explotar los recursos naturales y también los recursos humanos, ¿cierto? Ahora hay voy más lejos con tu reflexión porque hoy día hay una celebración de la ignorancia. Se da cuenta que saber no significa nada. Sí. No, sí, claro. No sé, está el tango de Discépolo de lo mismo un burro que un gran profesor. Creo que a esta altura ya el burro tiene mucha más importancia. Pero tengo dos preguntas de estudiantes. Se nos ha ido el tiempo de una manera terrible, pero tengo dos preguntas. Tengo una muchacha de segundo medio que se llama Mayara Droguet y que pregunta textualmente ¿cómo fue su proceso a lo largo de la música? Mira, la realidad es la siguiente. Yo creí que yo era músico y fui a estudiar música al Conservatorio de París. Estudié composición y todas las disciplinas técnicas de la música, pero no resulté como compositor. Y la razón de eso es mi inquietud por los valores, por la verdad, por la filosofía, por la psicología, por la antropología. Esas preocupaciones eran mucho más fuertes que mi relación con el sonido. Si bien yo formé conjunto en Europa de música medieval, e hice 2 discos que tuvieron mucha circulación. Incluso uno de ellos fue nominado para el Gran Premio del Disco en Francia. Nominado, sí, pero no gané el premio. Ese tipo de cosas yo hice. Después formé un conjunto de bronces aquí en Santiago y tocábamos música del Renacimiento, de Gabriel y todos esos compositores. Sí. Pero eso es como circunstancial en mi vida. Yo diría que las 2 composiciones que hizo que han tenido difusión en Chile es el Chile en 4 cuerdas y el Auto Sacramental de Navidad, basados todos en temas del folclore chileno, y eso gracias a Violeta. Pero yo no soy un compositor, soy más bien un pensador. He publicado más de 20 libros, claro que un libro de musicología, sí, sobre Mahler. Sí, sí. Mahler, música para las personas. Pero no soy un compositor. Yo puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo hice una transcripción para piano de la partitura de orquesta de la 9ª Sinfonía de Mahler. Esa la transcribí para piano y me demoré 3 años. Ahora, porque yo voy perdiendo el oído y ya no puedo escuchar, por ejemplo, a mi compositor predilecto, que es Mahler, no lo puedo escuchar en un concierto.
porque oigo una ensalada de sonidos, ¿no? Pero cuando hay un instrumento de un solo timbre, yo lo puedo escuchar, una quena, por ejemplo, ¿no? O el piano mismo, que es un solo timbre. Entonces yo puedo escuchar la novena Mahler tocada por mí en el piano nada más. Ajá. Pero ya no la puedo escuchar, Con sus trompetas. claro, ni en un disco ni en un concierto. Entonces mi relación con la música es mucho más débil que con el pensamiento, digamos. Ahí se engancha con la pregunta de Jason Aravena, de Primero Medio, que pregunta, ¿cómo conociste a Violeta Parra? Mira, lo primero que conocí de Violeta fue su voz y parte de su repertorio por algunos discos que ella hizo. En aquellos tiempos que había un disco de 45 revoluciones, ¿no? Me acuerdo del primer disco donde se oían Casamientos de Negros y un verso por el fin del mundo que me llamó mucho la atención. Yo diría que yo fui sensible al arte de Violeta desde el momento que la vi, que la escuché. Lo que yo no sabía es que ella me andaba buscando porque le habían recomendado de que yo era musicólogo y sabía escribir música. Y ella, si bien anotaba las letras de las canciones, o los cuentos, o los refranes, o los dichos, las melodías las tenía solo en la mente. Y ella temía que ya eran tantas, ¿no?, que se le olvidaran algunas. Entonces ella apareció en mi oficina en la radio chilena de aquellos tiempos. Ella apareció en Philips, ¿no?, sin anunciarse. Entró con su guitarra y con su hermana Hilda, ¿no?, y se sentaron frente a mí. Y me dijo, yo soy Violeta Parra, ella es mi hermana Hilda. Entonces le dije, pero qué sorpresa. Yo admiro mucho su disco en que usted canta El Casamiento de Negros, es composición suya. Y este verso por el fin del mundo que me ha llamado mucho la atención. Bueno, es que ese es el verdadero folclore, pues me dijo. Entonces empezamos a conversar y nos hicimos amigos inmediatamente. Y ella me dijo que podíamos reunirnos en casa de Nicanor y ahí empezamos a trabajar. Ella me pagó, sí. Yo vivía de eso en aquellos tiempos. Me pagó poco, claro. Yo la acepté por el privilegio de estar frente a una persona así, porque yo tengo el mérito de haberla valorado inmediatamente lo que ella realmente valía, ¿no es cierto? Y eso siempre lo dijo Nicanor. Nicanor fue muy duro conmigo en muchas otras cosas, pero si alguna cosa tiene este hombre, decía, es que supo reconocer a Violeta de inmediato apenas la conoció. Ese es mi encuentro con Violeta. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta interesantísima entrevista. Podríamos conversar horas porque estamos frente a algo que no sé cómo calificar, pero es lo que conocemos como un sabio. Y pocas veces uno se encuentra con sabios en la vida, pero las veces que se encuentra gana mucho y aprende mucho. Entonces queremos agradecer nuevamente a Gastón por recibirnos en su casa. Queremos agradecer también a todos los que han seguido esta conversación y va a estar a disposición para que los profesores y los estudiantes y los apoderados y los vecinos que quieran profundizar en ella, la tendrán naturalmente a disposición. Este es el primer ciclo del Sol del año 2021. No alcanzamos a conversar, por ejemplo, que este 2021 se cumplen 50 años de una obra importantísima de Gastón Soulet que se llamó Chile en 4 cuerdas. También es un registro que está a disposición de los estudiantes, a disposición de los profesores y las profesoras. Bueno, un abrazo muy grande y nuevamente gracias a Gastón por su tiempo y por la entrega extraordinaria que nos ha hecho.